Bueno, buenas tardes. A continuación vamos a presentar el proyecto de rendimiento de la clase de rendimiento dirigida por el profesor Jaime Escobar, la cual se trata de crear un manual de rendimiento para una aeronave específica, la cual nosotros escogimos un Cessna 152 y este proyecto es elaborado por Estefanía Díaz Villamil, Cristian Steven Pachón Sierra, Estefanía Pérez León, Fernando Alberto Quintero Vargas, Óscar Alberto Salamanca Chacón, lo cual este proyecto se enfoca en realizar los cálculos de rendimiento que hemos visto durante todo el semestre en la materia y compararlos con los del manual de vuelo de la aeronave específica. Pues primero que todo vamos a empezar viendo las especificaciones de nuestra aeronave, la cual son las vistas principales, la vista lateral, la vista superior y la vista frontal, la cual tiene sus medidas y especificaciones. También tenemos en cuenta que el perfil aerodinámico de nuestra ala principal es un 2412 y el perfil aerodinámico del estabilizador horizontal como vertical es un 0012, un perfil simétrico. Bueno, seguimos con las características del motor. Es un motor Lycoming de tipo de aspiración normal, refrigerado por aire, número de cilindros 4 cilindros opuestos horizontalmente, relación de compresión de 8.5 a 1 y un caballo de potencia y velocidad del motor de 108 caballos de fuerza, caballos de potencia a 2550 revoluciones por minuto. Las características de la hélice. Este es una hélice modelo U1A103, número de palas 2. El diámetro de la hélice, un máximo diámetro puede ser de 69 pulgadas con un mínimo de 67.5 pulgadas. Es de paso fijo y la eficiencia de la hélice a calcular al nivel del mar es de 0,76 o 76%. La capacidad de combustible en los tanques estándar es una capacidad total de 26 galones, por tanque sería de 13 galones y utilizable 24.5 galones. Ya de tanques de rango extendido, el total sería 39 galones, por tanque 19.5 galones y utilizables 37.5 galones. El peso de la aeronave, que estos son pesos importantes para tener en cuenta en los cálculos que vamos a realizar, es el máximo peso. En ascenso es de 1675 libras, de colaje y aterrizaje 1670 libras, peso en vacío estándar 1104 libras, máxima carga paga 571 libras, peso del equilibrio permitido 120 libras. La carga alar, por supuesto, es de 10.5 libras sobre pies cuadrados y la carga de potencia 15.5 libras sobre caballos de fuerza. Ya lo primero que vamos a realizar es una gráfica de conversión de temperaturas, que es lo que necesitamos para empezar todos nuestros cálculos principalmente. Entonces tenemos la conversión de temperaturas de Fahrenheit a grados Celsius, la cual tenemos acá en la siguiente tabla. Por lo siguiente, con estas temperaturas ya podríamos hallar la densidad y la altura, como se ve en la siguiente tabla. Dependiendo la temperatura, tendremos la altitud por densidad. La siguiente tabla que nos piden es calcular la velocidad de pérdida con el máximo peso en despegue o máximo take off weight, la cual nos piden en 0 grados, 30 grados, 45 grados y 60 grados de banqueo. La velocidad de esta se va a dar en la velocidad verdadera TAS, velocidad calibrada CAS, velocidad indicada IAS, la cual esta velocidad está indicada o dada en nodos. También estas velocidades se tomaron en cuenta a una altura de 4.400 pies con un CL máximo de 0,76. Lo siguiente es calcular la tabla de velocidad verdadera en crucero, en la cual tenemos que está en una altitud por presión desde 2.000 a 14.000 pies y un rango de temperaturas desde -20 a 40 grados y también en temperatura estándar. Para cada configuración o cada altura tenemos unas RPM, una potencia y una velocidad verdadera. Las potencias que vamos a manejar de aquí en adelante van a ser del 55, 65 y 75% para hallar los siguientes cálculos. Entonces, como les venía diciendo,
la tabla del rango, que es la que se muestra a continuación, se manejan las potencias mencionadas anteriormente: 55, 65 y 75%. El rango nos va a dar en altitud en pies sobre el rango en millas náuticas o en millas. La siguiente tabla es la de autonomía, también para las mismas potencias, como se puede observar, una altitud en pies sobre autonomía en horas, ya que la máxima autonomía nos da de 4 horas, 4 horas. La tabla de gráfica para ángulos de decolaje entre 0 y 40 grados Celsius. Entonces tenemos el peso, los flaps sin flaps, con flaps a 10 grados, la altitud por presión desde el nivel del mar hasta 10.000 pies, y el take-off, la distancia take-off en el suelo y a la altura del obstáculo. Por lo siguiente, esta configuración también se da con la configuración de cero, o sea, ningún viento cruzado o cero viento cruzado, y la siguiente configuración se da con 15 nudos en viento cruzado en la aeronave. La siguiente tabla a mostrar es la de rendimiento de máxima tasa de ascenso con el máximo take-off weight, que sería con el peso en kilogramos, la altitud por presión desde el nivel del mar hasta 12.000 pies, sobre la temperatura correspondiente a cada altura, la velocidad de ascenso en millas, la velocidad indicada en metros sobre segundos, el rango de ascenso en pies por minuto, el tiempo que se demora en llegar a la altura deseada, el combustible que se gasta por galones y la distancia que se gasta en llegar a esta altura deseada. La siguiente tabla que vamos a ver es el máximo ángulo de ascenso y con el máximo take-off weight entre un rango de temperaturas desde menos 40 grados Celsius a 40 grados Celsius con saltos de 20 grados. Entonces tenemos lo mismo, tenemos la altitud por presión desde el nivel del mar hasta 12.000 pies de altura, la velocidad de ascenso en IAS por metro sobre segundo menos 40 con los rangos de temperatura ya antes mencionados. Después seguimos con la distancia de planeo en millas náuticas con motor apagado, o sea, con la mínima distancia que puede tener la aeronave con los motores apagados. Entonces manejamos el peso en libras, la velocidad IAS en metros sobre segundo, la altitud por presión desde el nivel del mar hasta 10.000 pies de altura, y manejamos un rango de temperaturas desde 0 a 40 grados Celsius con una distancia del takeoff y la distancia del obstáculo, de la altura del obstáculo. Entonces ya todos estos cálculos que se muestran en el documento en sí se han calculado por medio de tablas en Excel, programación en MATLAB y también, como es debido ser, con sus respectivos cálculos a mano, lo cual mostraré a continuación. Primero lo que se logró hacer con las propiedades generales, o para comenzar nuestro proyecto con la configuración de temperaturas y densidades que se muestra al principio del proyecto, que pues claro, lo principal, lo básico para continuar con la realización del proyecto. Entonces, como se puede ver aquí, ya Excel nos facilita la tabulación en Excel nos facilita el cálculo de estos datos que son importantes para nuestros cálculos. Después de esto, calculamos ya gracias a los manuales o a foros, principalmente pues de los manuales de nuestra nave, de nuestro Cessna, que pues nos bajamos en el Cessna 152 en los manuales o el POH, o en los manuales que se pueden conseguir muy fácilmente, por lo que esta aeronave es muy comercial, o si no también nos basamos en foros que hablan sobre este tipo de aeronave, nos dan datos del descenso, del landing, del takeoff weight,
bueno, nos dan unos datos muy importantes que también tomaremos como base para rectificar nuestros datos obtenidos, a la cual podremos llegar a tener en cuenta para ver si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Ya con lo siguiente pues realizamos la tabla azul, que la tabla azul son los datos que obtenemos por medio de los datos de los manuales o de los foros a los cuales hemos investigado. Después la tabla verde son valores calculados que se podrían llegar a utilizar y que se van a utilizar, y pues con las ecuaciones que nos da el libro o las presentaciones dadas por el profesor. Entonces lo siguiente a mostrar es el rango en ascenso al nivel del mar, que es el siguiente. También pues tenemos el ascenso en pies por minutos, el drag en libras, el coeficiente de drag, el coeficiente de lift, la presión dinámica, el empuje en el crucero y el total empuje, con sus respectivas velocidades en pies sobre segundos y nudos. También tenemos la tabla que es del empuje o el drag en libras sobre la velocidad en nodos, pues las ecuaciones a utilizar que se utilizaron para estos cálculos. Seguimos con la eficiencia de la hélice, ya con los parámetros obtenidos del motor dados por los manuales, se obtiene que podemos hallar la eficiencia de la hélice. La eficiencia de la hélice, pues ya como se mostró en el documento principal, se manejará en el 55, 65 y 75% del rendimiento del motor. Entonces se obtuvo esta tabla de resultados, a la cual esta es la principal y es la que se muestra en, en nuestro documento final. Después se calculó el ascenso, la máxima tasa de ascenso, la máximo ángulo de ascenso. Esto también se calculó por medio de Excel con los datos ya obtenidos y realizado directamente en Excel. Después vamos con el takeoff. El takeoff, este sí no se realizó en Excel, pero se realizó con la configuración de MATLAB, una programación en MATLAB, a la cual a continuación muestro, que es a continuación muestro el código de programación que se obtuvo para tener estos datos, la cual pues la programación nos va a pedir los datos principales o datos que ya obtenemos, que ya tenemos gracias a anteriores cálculos, y nos va a dar el, las distancias de takeoff, que es las que necesitamos dependiendo de las configuraciones que deseemos. Después nos vamos para el rango. El rango también se calculó con o sea, con las fórmulas dadas por el profesor. Entonces tenemos esta tabla de datos. Estos son los datos que obtuvimos en las especificaciones, y ya pues nos da lo que mostramos en nuestro proyecto, que es la gráfica del rango de nuestra aeronave a diferentes potencias ya mostradas. Después nos vamos a la autonomía. La autonomía también es lo mismo. Entonces, obtenemos una tabla de datos. Después obtenemos la autonomía o el rango de esta aeronave, que ya después es mostrado en nuestro proyecto final, basado también en todas las presentaciones que nos facilitó el profesor Jaime Escobar. Y ya por lo siguiente pues ya llegaría, vamos a mostrar pues nuestros cálculos hechos a mano, que también se tuvieron que realizar respectivamente a los cálculos que íbamos haciendo. También se fue realizando en forma paralela para ver si los datos concordaban con lo que nos daba Excel o con lo que nos daba MATLAB. Entonces se puede concluir que los datos obtenidos en nuestras programaciones y nuestros cálculos a manos son muy parecidos al manual de vuelo y a los foros presentados, o a los datos que presentamos en los foros son muy parecidos, lo cual pues nos indica que se hizo un buen trabajo, se garantizó respetar
todas las fórmulas dadas, todas las características dadas del avión, se respetó todo y pues como conclusión general decimos que nos sirvió esto para reforzar nuestro conocimiento en el área de rendimiento. Bueno, muchas gracias por todo y esto es el proyecto de manual de rendimiento de Insena 152. Muchas gracias.